Buenos días, tardes, noches, gente. Aquí Mortres. Estaba haciendo las ilustraciones de mi próximo libro cuando recordé haber oído hablar de dibujos realizados con inteligencia artificial el año pasado, que sin necesidad de tener ningún talento artístico, te permitían con una breve descripción de lo que se desea, fabricar lo que le pides, en base a datos recopilados de artistas de todo el mundo. Me picaba la curiosidad, así que quise informarme sobre el tema y las novedades que hubiese, descubriendo el último gran avance realizado hace unos 6 o 9 meses, que sinceramente me ha impresionado, en el cual la herramienta informática realiza una obra de arte a partir de bocetos que tú realices en tiempo real. A mucha gente le ha molestado el auge de estas herramientas de ilustración, en parte porque les quitan su trabajo o devalúan su afición, se tornan repetitivas o dependientes de tendencias, también son imprecisas y cometen errores muy desagradables. Particularmente no me interesaban los dibujos con inteligencia artificial, más que nada porque notaba los fallos que tenían sus resultados. Sin embargo, entre que han mejorado mucho y este último avance, me han llamado la atención, y creo que merece la pena debatirlo. La cuestión es, ¿en verdad es malo el uso de las herramientas de inteligencia artificial? Para ello, veamos primero qué se ha hecho hasta ahora. En primer lugar, tenemos el arte tradicional, el cual se realiza en un papel o una superficie con una herramienta manual que deja una impresión en esa superficie, siendo vital no solo la destreza manual, sino también el conocimiento y la práctica con dichas herramientas. Yo empecé con 4 o 5 años, alentado y enseñado por mi madre, y de ahí en adelante fui mejorando por mi cuenta. Hace como 20 años se había popularizado el colgar tus obras en internet, en galerías gratuitas que todo el mundo podía visualizar. Para entonces ya habían comenzado el auge de internet, y yo colgué mis dibujos. Lo que hacía era directamente escanearlos, ya fuese a lápiz o a bolígrafo. Aumentaba también el contraste o incluso podía limpiarlos. Sin embargo, la pega de esto es que el dibujo escaneado mostraba unas líneas muy irregulares en pantalla, que a ojo no se verían, pero en la pantalla sí, las cuales me generaron críticas muy negativas e incluso el rechazo en algunas plataformas. Aquello me dolió bastante y eso me llevó al arte digital. Esta segunda etapa ya llevaba bastante tiempo en curso. Lo más antiguo era dibujar con el Paint, un programa que transformaba de forma muy vasta los movimientos de tu ratón en trazos pixelados. En mi caso, antes de ver siquiera eso, yo lo probé en el conocido juego de Mario Paint, al que dediqué muchísimas horas. Posteriormente, alguna vez usé el mencionado Paint con ratón, pero nunca fue del todo de mi agrado, y quedaba más como una curiosidad en el que hice algunos intentos. Lo menos una década más tarde, cuando ya se había desarrollado programas más avanzados como Photoshop, Manga Studio o Krita, que junto con tabletas gráficas que transmitían los movimientos de un periférico a modo de lápiz a la pantalla, se alcanzaba una muy superior precisión y libertad para dibujar. Yo, buscando una evolución, fui probando estos programas uno a uno con una tableta gráfica de 30 euros, la misma que sigo usando actualmente, Wacom. La cuestión es que no fue fácil acostumbrarse y entenderse con los programas, pero tenía sus ventajas, siendo más limpio y pudiendo hacer correcciones en un dibujo con mucha más facilidad. También ocupaban menos espacio e incorporaban funciones que facilitaban el trabajo o que evitaban el uso de herramientas especializadas en físico, haciéndolas más accesibles. Sin embargo, sí hay que mencionar que hay funcionalidades que facilitan demasiado ciertos aspectos, hasta el punto de hacerlos mecanizados y desprovistos de la influencia del artista, lo cual también compensa en parte ciertas dificultades que uno se encuentra en un medio digital. Personalmente me sigue siendo más fácil y sencillo dibujar en el papel con un lápiz, y el uso de técnicas manuales me resultan más intuitivas. Por eso, las complicadas herramientas o funcionalidades para las que hay que buscar un tutorial completo para saber usar, es como una compensación ante las dificultades de entenderse con una máquina. Herramientas que permiten realizar tareas repetitivas de forma más sencillas, o seleccionar una área antes del coloreado, e incluso crear ilustraciones con un color base cambiando las propiedades de las capas, o cambiar los colores en un instante. Quizás por todo ello, fue criticado como una forma inferior de dibujo, como que era más sencillo. Una idea que ha ido perdiendo fuelle a medida que cada vez más gente no solo se ha pasado a ellas, sino que ha aprendido a dibujar directamente con ellas. Por último, lo que queremos analizar,
dibujar con inteligencia artificial, lo cual no requiere ningún talento o conocimiento artístico. Y tú solo solicitas una obra en la que el programa o plataforma de turno, utilizando datos recopilados de cientos de miles de artistas, hace una reconstrucción, llegando incluso a imitar estilos. Esta clase de trabajos, en un principio, se han mostrado torpes e imprecisos, con muchos errores, y por tanto han sido hasta ridiculizados. Sin embargo, cada vez se ha mejorado más el rendimiento de estas herramientas, y ya difícilmente se distinguen de un trabajo realizado por un auténtico artista. Esta forma de diseñar ilustraciones se realiza en diferentes plataformas, siendo de las más conocidas Crea.ia y Freepik, escogiendo yo esta última para hacer unas pruebas, a la cual puedes registrarte gratuitamente, pero que te limita de forma criminal las herramientas y el tiempo de uso, incitándote a la contratación. Al menos de momento. Existen diferentes herramientas en esta plataforma que te permiten distintos procesos y que he puesto a prueba, como borrar, añadir o cambiar elementos, así como tonos o incluso ampliar un fondo. Tenemos la reparación o modificación de obras, la cual te permite hacer cambios. Algo muy útil, que yo mismo tengo que hacer cabriolas para solventar con los programas de dibujo digital. Pongo este ejemplo, un personaje que diseñé llamado Gabicel. Primero lo dibujé así, con sus colores y sus tonos totalmente determinados. Pero tras un segundo vistazo, quise cambiar algunas cosas. Y lo que hice fue borrar lo sobrante y luego dibujar por encima, parcheándolo en otra capa. Luego, lo mismo hice con la postura, despedazando el dibujo y reconstruyéndolo como se puede ver. Lo más complicado es parchear el coloreado, sin modificar lo que no quiero cambiar. Pues esta herramienta de inteligencia artificial facilita esa tarea. En cuanto aprendes a usarla, por supuesto. Otra operación que se puede hacer es el aumento de calidad. Para ello, tomé esta imagen de mala calidad del anime Dragon Ball Z y le aumenté la calidad a más del doble. El resultado es este. Impresionante. No es perfecto. Mirad la boca, que ha quedado así, pero es una mejoría impresionante. Pequeños detalles como ese puedo arreglarlos yo mismo con un programa de dibujo. La pega es que la plataforma tiene una limitación de la calidad de lo que creas sin la suscripción. Y además, la descarga de la imagen lo hace automáticamente en JPG, con lo que pierdes algo de calidad. Aún así, es una herramienta muy útil y lo será más si cambian estos problemas. Ahora pasamos a la conocida generación de imágenes por inteligencia artificial, en la cual, únicamente con una breve descripción escrita y algunas especificaciones de diseño y estilo, la herramienta monta una imagen, con variados resultados que coincidirán más o menos con lo que se le pide. Yo hice algunas pruebas, empezando con pedirle que me diseñara una ginoide con partes orgánicas, añadiendo detalles poco a poco, a lo que el programa no hacía modificaciones sobre el diseño previo, sino que siempre empezaba desde cero. Al final, llegó un punto en que hizo algo muy diferente a lo que le pedí, ni idea de por qué. Lo siguiente, menciono la última revolución, la llamada generación de imágenes en tiempo real, en donde la herramienta reinterpreta lo que tú dibujas mientras lo estás haciendo, pudiendo pasar de un boceto a un dibujo terminado al instante, calibrando también la influencia que quieres que tenga la inteligencia artificial, por supuesto. Sin embargo, el pincel que te permite manejarlo es vasto y la precisión de interpretación está muy limitada, llegando a generarme una gran frustración en mis primeros intentos. No obstante, la más reciente novedad es que tú puedes cargar bocetos previamente realizados, ayudándote de la descripción para obtener el resultado que se desee. Esto es lo que más me llamó la atención, ya que los acabados y el refinamiento del coloreado es lo que más tiempo lleva, por lo que hice unas pruebas iniciales. Primero usé a este monigote, que dibujé solo para decidir la paleta de colores de un personaje de mi novela. Obtuve varios resultados, entre los cuales estos fueron los mejores. En el primero había más implicación de la inteligencia artificial, alejándose de lo que quería, pero el segundo se acercaba bastante. Con esto de base yo podría trabajar para tener el personaje que deseo con mucho menos trabajo, poniendo el linear encima y terminándolo. Las caras no están porque el boceto no tenía cara, apenas.
Luego, entonces, detallé el rostro e intenté de nuevo, obteniendo un mucho mejor resultado. Sí que había cosas que no quería, como la barba y el pelo tan largo, pero todo esto se podría modificar a posteriori por mi parte, lo que estaría complementándome lo que yo hago como artista con el trabajo que me ahorraría la máquina. Por último, quiero mencionar la herramienta que puede ser una combinación de la generación por inteligencia artificial y la generación en tiempo real, la reinterpretación. En este caso, la herramienta coge una obra ya terminada y la rehace según lo que interpreta como haciéndola desde cero. Esto puede ser muy interesante e inspirador. Sin embargo, lo más interesante es algo que se consigue de una forma más complicada y que aún no se ha establecido, pero que indago no tardará mucho en facilitarse, porque llegaría a ser la función favorita de muchos artistas y me incluyo. Y es que reinterpreta una obra conservando elementos, algo a lo que se le ha llamado personajes consistentes. El hecho de poder cargar un dibujo que tú has terminado y que el programa o la plataforma simplemente cambie la postura del personaje, el ángulo o la situación, es un sueño hecho realidad. Ni que decir tiene la cantidad de trabajo que ahorraría eso. Sabiendo toda esta información, vuelvo a plantear la pregunta: ¿es malo el uso de la inteligencia artificial para hacer ilustraciones? Mi conclusión es la siguiente. Como toda herramienta, depende del empleo de los usuarios, viendo en lo personal grandes ventajas, pero que aún requieren mucho refinamiento para que sea útil y práctico. El día en que la plataforma pueda asimilar una docena de dibujos míos y termine mis bocetos tal como yo los quiero, la usaré sin dudar. Si con la reimaginación o reinterpretación pudiese cambiarse únicamente el estilo de coloreado de un dibujo, me encantaría usarla. La herramienta de generación de imágenes puede ser muy útil para generar fondos o detalles poco relevantes, pero que se sumen al conjunto, sobre todo con elementos complicados o repetitivos de hacer. Esto es algo que ya se hace en series de dibujos o animes, sustituyendo construcciones o ejércitos por modelos 3D para facilitar mucho el trabajo y tampoco se ven mal. Y si la inteligencia artificial es capaz de tomar un personaje que yo diseñe y transformarlo a toda clase de posiciones y situaciones que yo desee tal y como yo mismo lo haría, sería estúpido no sacarle partido a todo eso, ahorrando mucho trabajo, ahorrando mucho tiempo y consiguiendo mucho más material. Por supuesto que aún no está a ese nivel, ya que ni siquiera pudo darme un resultado satisfactorio empleando como base un dibujo avanzado que preparé como prueba, de un golem dorado, en el que las manos son bocetos, las líneas no están bien colocadas, no hay mucho detalle, y el coloreado es un bosquejo de lo que debería. No es mucho lo que le faltaría a este dibujo para estar terminado, pero paradójicamente, lo poco que queda ocuparía el 70% del tiempo y esfuerzo que le dedico. Y eso es lo que yo querría que estas herramientas de inteligencia artificial hiciesen por mí. Cosa que no es así, porque es incapaz de continuar en la línea de trabajo que yo he establecido, no dictando mucho el resultado de simplemente buscar imágenes en internet. Sí, son imágenes únicas, pero no es lo que yo quería dibujar. Y por tanto no son creaciones mías, no lo siento así. Como mucho, pueden servirme de inspiración. Por supuesto, todo esto es mi opinión personal y mi punto de vista. Otras personas emplearán estas herramientas de otra manera que puede ser más o menos nociva para el público en general. ¿Qué opináis vosotros? ¿Conocéis plataformas o herramientas que den mejores resultados? Hacedmelo saber en la caja de comentarios, por favor. Gracias por verme y nos vemos en otra ocasión. Si te ha gustado, dale a me gusta, ¿qué te cuesta? Probemos con un art oficial. Pierde cierta definición. Bien, bien, sigue cambiando. Veo alguna cosa rara. Una doble rodilla. ¡Dios! ¿Pero qué es esto?